Buenos días. En este vídeo vamos a entrar de lleno en un tema intemporal que, a pesar de que ha habido un enorme avance a lo largo de los últimos años, las últimas décadas, y en particular durante el último siglo, todavía parece que existen diferencias de perspectiva entre los distintos psiquiatras a la hora de afirmar si los fármacos son iguales, mejores o peores que la psicoterapia. Decía Cicerón que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Por lo tanto, este es uno de los motivos que me lleva a crear este vídeo y a emplearme a fondo en este problema, porque atañe a muchas personas y estamos en un momento de la historia en el que tenemos un conocimiento científico muy exhaustivo y, por tanto, afirmar que la psicoterapia es superior a los fármacos o viceversa es simplemente una mentira. ¿Por qué existe controversia respecto a este punto? El problema surge por primera vez en los años 50, cuando empiezan a irrumpir los psicofármacos con fuerza debido a la síntesis de muchas moléculas, entre las cuales se encuentran el litio, los antidepresivos tricíclicos y, por supuesto, gran parte de las benzodiazepinas. Ya en los 70, en los 80 aparecen nuevos fármacos que son los llamados ISRS para el tratamiento de la depresión, y debido a su gran eficacia comparativamente con los métodos que disponíamos anteriormente, pues empiezan a ganar la partida y naturalmente las casas farmacéuticas hacen unas ingentes ganancias de dinero, y ahí hay un campo abierto, un campo enorme para la especulación y, por supuesto, también para la manipulación. Pero la cuestión es que a partir de finales del siglo XX la investigación en neurociencia ha sido creciente y los análisis se han sofisticado hasta el punto de que ya no se realizan estudios, es decir, sí se realizan estudios de pequeño volumen, de 100, 200, 400 pacientes, pero gracias a las computadoras y al trabajo de la sofisticación del trabajo humano a través de revisores de grandes motores de búsqueda, como puede ser, por ejemplo, la biblioteca Conrack, PlusOne o, por ejemplo, PubMed, pues se consiguen hacer grandes metaanálisis que nos llevan a conclusiones firmes respecto a cuestiones que siempre han sido un foco de controversia. Por lo tanto, los metaanálisis se basan en el análisis pormenorizado de 200, 300, 400, 500 artículos realizados a nivel de investigación, que han pasado los cánones de seguridad y de veracidad que se exigen, porque además son metaanálisis sacados de revistas de impacto, es decir, que tienen unas exigencias altas, y por lo tanto las afirmaciones que se hacen se deben aceptar como, si no la verdad, por lo menos como un elemento a partir del cual se puede partir. Bien, dicho esto, me tengo que excusar o por lo menos argumentar por qué surge este vídeo. Veo una polémica creciente por parte de ciertos psiquiatras de renombre que hablan en internet diciendo que la psiquiatría es una disciplina errónea que debía desaparecer, que los psicofármacos no valen para nada y que solo se arreglan las cosas con psicoterapia. Ha habido algunas réplicas de otros psiquiatras que, por supuesto, han intentado corregir esta idea, que, por cierto, es muy popular, pero hay que tener en cuenta que hay que ser cautos con lo que nos conviene, porque lo que nos conviene no es necesariamente lo que es cierto. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con las conclusiones de la investigación. Y le dejaré a quien lo quiera, tiene los enunciados, es decir, los principales artículos los tiene en el texto que va junto a este vídeo. Las conclusiones de los principales metaanálisis realizados en los últimos 10 años afirman que los fármacos en principio son superiores a la psicoterapia en problemas agudos de corta duración, cuando el comienzo es explosivo y cuando generan un malestar muy significativo. En segundo lugar, la psicoterapia supera a los fármacos en tratamientos de larga duración, esto es superior por lo menos a 1 año e incluso 2 años, porque es el tiempo mínimo que se puede aceptar para que una psicoterapia sea válida desde un punto de vista por lo menos académico y desde luego a nivel científico, son superiores a los fármacos. Y tercero, la tercera gran conclusión es que tanto psicofármacos como farmacoterapia se deben combinar porque la eficacia
de ambos actuando conjuntamente es superior a cada una de las modalidades por separado. Estas son las afirmaciones de la investigación, y esto es en lo que nos tenemos que basar a la hora de iniciar el debate. Dicho esto, la cuestión es que habría que analizar a nivel pormenorizado lo que significa un tratamiento con fármacos y la problemática que surge, que no es fácilmente cuantificable a nivel de investigación, y segundo, habría que cuantificar cuál es la problemática de las psicoterapias a la hora de cuantificar su eficacia en la investigación y que no es cuantificable exclusivamente a través de la investigación, pero sí es visible o por lo menos analizable desde la perspectiva clínica. Empezando con los fármacos, el primer problema del uso de fármacos es la intersubjetividad. Y esto no es una cuestión, tiene un componente psicológico, pero no es exclusivamente esa la causa. Los fármacos producen efectos distintos en una población amplia, y al que le generan un gran bienestar, a otra persona, sin embargo, puede que no les haga nada, y a un tercero puede incluso que le genere una gran cantidad de efectos secundarios. Este elemento en sí invalida un resultado universal, porque hay un porcentaje muy grande de personas que simplemente por la intolerancia al fármaco lo van a retirar. Y ese elemento no se cuenta necesariamente en muchos de los estudios que son preformados y prefabricados por la industria para afirmar que los ratios de eficacia son mayores respecto a la utilización de un fármaco concreto. Por lo tanto, ahí tenemos un elemento subjetivo en el uso de fármacos que es determinante a la hora de saber la eficacia. Porque si damos un fármaco que es extraordinario, pero resulta que no aguanta ese fármaco ni el 50% de la población, la eficacia de ese fármaco de pronto se reduce ya de entrada al 50%. Yo creo que esto es fácil de entender. La segunda cuestión es el efecto placebo. El efecto placebo de los fármacos ha intentado ser medido y es difícil de cuantificar, pero se está hablando en los antidepresivos IRS de que el efecto placebo puede oscilar entre un 20 y un 30% sobre un total de 100. Si tenemos en cuenta que el ratio de eficacia es bajo, que puede llegar al 30-40% según los estudios, hay un efecto placebo del 20 al 30%. Esto es mucho, es mucho. Por lo tanto, no podemos cuantificar con exactitud por qué se produce eso, y eso no suele aparecer en los estudios de eficacia, pero no es provocado por el fármaco, pero es provocado por la administración de una sustancia y por el efecto psicológico que hace que alguien se interese por ti. Bien, luego hay otras cuestiones que son quizá menos importantes en el uso de fármacos, pero también son elementales. No es lo mismo utilizar un fármaco en una fase aguda para el insomnio, donde la eficacia yo creo que tiene que ser bastante alta, o utilizar el fármaco en tratamientos de larga duración tras 2, 3, 4, 6, 7 meses de insomnio resistente. No estamos hablando de lo mismo, y si hacemos un análisis en el que todos los estudios los metemos en el concepto insomnio, estamos haciendo un follón monumental. Es lo mismo que pasa con la depresión. No es lo mismo una depresión de corta duración, la muerte de un familiar, una separación de pareja o una crisis de ansiedad por una pérdida de un trabajo. Eso no es lo mismo que un cuadro depresivo de larga evolución que lleva 2 años y que además se han intentado diversas sustancias. Por lo tanto, primer escollo para la valoración de los fármacos es una serie de cuestiones que son difíciles de cuantificar. Y por último, existe otro elemento importante. ¿Estamos hablando exclusivamente de eficacia o estamos hablando de eficacia en el contexto de seguridad y manejabilidad de un medicamento? Porque hay fármacos que son muy eficaces pero son poco seguros, y hay fármacos que son eficaces y seguros pero requieren controles muy exhaustivos a nivel de analítica, como por ejemplo la clozapina o por ejemplo el litio. Por lo tanto, estas variables también forman parte del juego y condicionan los resultados. Bien, pues si los fármacos son difíciles de valorar, vamos al tema de las psicoterapias. El tema de las psicoterapias es una cuestión que yo entiendo que a todo el mundo nos encantaría que la vida se relase con palabras y con buenas formas y con 2 golpecitos en la espalda. Eso sería maravilloso, pero la realidad no es así. La realidad es que el sufrimiento humano es difícil de erradicar, es consustancial a la existencia, y las psicoterapias hacen lo que pueden, pero francamente tienen unos límites bien evidentes. ¿Cuáles son los límites de la psicoterapia? En primer lugar, el gran dilema es qué hace la psicoterapia y quién lo hace.
Es decir, incluso se ha comprobado que la misma técnica en psicoterapeutas que están formados en la misma doctrina, por ejemplo, hay dos grandes desde los años 50, el psicoanálisis y la terapia cognitivo-conductual. Mismos terapeutas, misma doctrina, mismo entrenamiento, condiciona resultados dispares porque cada terapeuta hace cosas distintas. Claro, la pregunta es, ¿por qué hacemos cosas distintas? Pues porque tenemos personalidades distintas y porque tenemos una percepción de la vida diferente. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues en primer lugar hay un problema de homogeneización de la muestra, porque realmente se hacen cosas distintas y además el encasillamiento en una única doctrina ideológica es una falacia. Hay psicoanalistas que son una ideología firme, incluso ortodoxos, que creen en Lacan, por ejemplo, o creen en Freud, son freudianos ortodoxos, y sin embargo, cuando tienen que aplicar acciones, a veces meten o utilizan elementos más puramente conductuales. A la inversa también sucede. Muchos terapeutas, que está de moda la terapia cognitivo-conductual, invariablemente acaban entrando en las problemáticas y las conflictivas de los vínculos, las relaciones paterno-filiales, materno-filiales, la relación con los hermanos, etc. Si se hace un análisis de los vínculos, estamos entrando de lleno en las teorías psicoanalíticas. Y ahí hay una gran discusión porque podríamos hablar de las clásicas o de las más propiamente más modernas, por ejemplo, de la corriente británica de la teoría del self, de los psicoanalistas británicos de mediados finales de siglo. Por lo tanto, no estamos hablando de cosas separables fácilmente y hay una gran variabilidad en lo que es una psicoterapia simplemente por cambiar de terapeuta. Pero es que hay más, hay otro elemento que no es cuantificable fácilmente en unos estudios que ya están preparados, en los que se meten pacientes ideales y en los que se establece un tiempo porque no hay coste. Entonces, si hay un beneficio tangible, alguna forma de incentivación a la gente que forma parte del estudio, es presumible que la mayor parte de ellos terminen. Pero eso no es la vida real. La vida real es muy diferente. Hay un condicionante elemental para que la mayor parte de los individuos abandonen una terapia en las 5 primeras sesiones. Y ese es el dinero. Hay que tener en cuenta que los tratamientos psicoterapéuticos en base a terapias son muy caros. Y eso hace que una gran parte de la población opte por tratamientos más puramente biológicos en los que de manera fantasiosa pretende una resolución en tan solo 2 toques. Claro, ¿es más barato los fármacos que la psicoterapia? A priori sí, porque si se quiere hacer una psicoterapia formal en sentido, pongamos un ejemplo, pagando 80 € la sesión con una periodicidad quincenal, es decir, una sesión con un terapeuta cada 15 días y durando un año, nos vamos a los 2.000 € de coste. Obviamente ese dinero no lo puede costear mucha gente, es más, mucha gente no puede costearlo y otra gente no quiere pagarlo. Esa es la realidad. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esa variable, me gustaría saber cuál es la eficacia real de las psicoterapias cuando hay un ratio de abandono de psicoterapia, yo creo que es superior al 50%, ya de entrada. Por lo tanto, los estudios están falseados. Pero es que hay otras variables que no son menos importantes. Una de ellas es la relación médico-paciente o la relación psicólogo-paciente. Para que se establezca un rapport, es decir, una relación de confianza entre un médico y un paciente, hace falta pasar el umbral de las 10, 15 sesiones. Hace falta un individuo que quiera seguir la psicoterapia, que tenga firmeza, motivación. Pero incluso en esas circunstancias nos encontramos con graves problemas. Un individuo que va a hacer una psicoterapia básicamente va a sufrir en el potro de tortura que es la terapia, porque invariablemente salen los puntos en conflicto. Tenemos que hablar de los aspectos que menos nos gustan hablar a las personas, que es nuestros déficits psicológicos. Eso conduce a callejones sin salida intermitentes en los que las personas al final no toleran la terapia, no necesariamente por el terapeuta, a lo mejor sí o a lo mejor no, incluso con terapeutas sensibles las personas no toleran las terapias, porque no quieren entrar a fondo en las problemáticas o porque simplemente los automatismos cerebrales impiden alguna forma de continuación en la que exista una mejoría.
Por lo tanto, ese es otro punto básico de fracaso de las psicoterapias que no se cuantifica adecuadamente ni en los estudios ni por parte de muchos psiquiatras que son muy positivos con este tipo de técnicas y que gozan de su beneplácito, quizá porque, no lo sé, por cuestiones individuales. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a todo esto? Lo que podemos decir es que la investigación tiene ciertos sesgos, no que invaliden los resultados, sino que habrá que perfilarlos. A lo mejor a lo largo de los próximos 30, 40, 50 años podemos introducir estas variables, podemos hacer análisis multifactoriales más sofisticados y llegaremos a resultados óptimos o mejoraremos lo que tenemos. ¿Tenemos que descartar lo que sabemos? No, no tenemos que descartarlo. Tenemos que partir de esas ideas. Ahora, habrá que también hacer un análisis de la clínica. A mí me resulta evidente que en las situaciones muy agudas donde hay una patología psiquiátrica de mucha envergadura, con alto riesgo vital, con alto riesgo de autoagresión, gente que se corta con navajas, con tijeras y que tiene riesgo de hacerse mucho daño y de perder la vida incluso, en situaciones en las que el sufrimiento psíquico es intolerable y hay ideas de suicidio, en situaciones en las que hay un riesgo de acción, un homicidio. Obviamente no se puede ser tan naif para pretender resolver las cosas hablando. Las personas cuando perdemos el control necesitamos fármacos y sedación, esto es evidente, pero parece ser que estamos llegando a un punto en el que hasta esto entra en cuestión. Esto está fuera de la cuestión. Por lo tanto, en tiempos cortos, situaciones agudas, los fármacos son netamente superiores a la psicoterapia. Otra cosa es cuando los tratamientos son largos, hace falta utilizar fármacos por encima de 6 meses, por ejemplo hipnóticos, por ejemplo sedantes tipo benzodiazepinas, en cuyo caso la comparativa con la psicoterapia, si el individuo es una persona que sabe responder bien a las terapias verbales, obviamente la psicoterapia tiende a ser superior, pero no a partir de necesariamente los 6 meses, pero sí al año. ¿Por qué? Pues porque a largo plazo sí se ha comprobado por la investigación que hay cambios más o menos persistentes y yo estoy de acuerdo que los fármacos en realidad no van a hacer un cambio sustancial, alivian el síntoma, pero la problemática principal sigue presente. Pero sí es cierto que si se hace cierto análisis se puede ver un cambio. ¿En todos los casos? No, en todos los casos no, porque hay una fracción importante de personas que buscan soluciones imposibles, es decir, hay cuestiones caracteriales que son más o menos insalvables, determinadas personas que tienen rasgo de carácter muy acentuado, sin entrar en las causas, ¿de acuerdo? Porque eso es un tema muy complejo, pero hay rasgos caracteriales muy acentuados y sabemos que las psicoterapias no resuelven nada. ¿Los psicofármacos resuelven? Alivian situaciones de estrés, o incluso está un tema cada vez más evidente que está sobre la mesa y que además esta sociedad no quiere mirar hacia allí, principalmente porque a los políticos no les interesa, no ganan dinero con eso y además tampoco ganan votos, y es el tema de las drogas. Nuestras calles están inundadas de drogas. Está en riesgo nuestras familias, por supuesto nuestros hijos y por supuesto los más jóvenes, son los más vulnerables. Bueno, pues en el tema de las drogas, los psicofármacos tienen una utilidad evidente en los procesos de desintoxicación, donde ganan por goleada a las psicoterapias, porque, a ver, yo he trabajado años en lugares de desintoxicación y no se puede convencer a un adicto con palabras exclusivamente de que deje la droga, eso es una ingenuidad. Mientras que la psicoterapia ha de estar presente también en un proceso relativamente largo, porque las mediciones en el ámbito de las drogas, las mediciones de eficacia, se hacen, bueno, de forma arbitraria o por consenso al año, a los 2 años, y ahí psicoterapia más fármacos son la fórmula básica, entendiendo que sea una problemática caracterial de fondo, eso va a ser difícil de modificar. Por lo tanto, esta es la situación, que lo que yo comento puede ser discutible, por supuesto, pero hay que partir de la cuestión de qué afirma la investigación y en base a eso podemos hablar de las experiencias personales de los psiquiatras y ahí entrar en el debate. Pero lo que no podemos hacer es partir de las perspectivas personales exclusivamente haciendo caso omiso de los hechos y los metaanálisis que existen sobre la mesa, porque
Los fármacos nos han mejorado mucho la vida, a pesar de todos los pesares y todos los problemas que generan. Han mejorado mucho la calidad de vida del ser humano, pero claro, naturalmente no pueden resolver el problema de la asistencia, como tampoco lo pueden resolver las psicoterapias. Y en esa situación estamos. Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y les añado un vídeo para que vean de una forma más pormenorizada todas estas cuestiones. Muchas gracias. El debate entre fármacos y psicoterapia ha acompañado el desarrollo de la psiquiatría desde sus orígenes. Este debate, lejos de ser reciente, tiene sus raíces en los inicios de la psiquiatría moderna y ha evolucionado de manera paralela al desarrollo científico de la salud mental. Aunque la discusión en torno al origen orgánico de la patología mental ya estaba presente en el siglo XIX, el descubrimiento de los psicofármacos modernos en la década de 1950 transformó profundamente la práctica psiquiátrica. La introducción de fármacos como la clorpromacina, los tricíclicos, el litio y las benzodiazepinas marcó el inicio de la llamada revolución psicofarmacológica. Estos avances han ofrecido resultados clínicos significativos y han reforzado la concepción de que las alteraciones mentales pueden ser tratadas eficazmente mediante intervenciones biológicas. El debate respecto a si la psicoterapia es mejor que los fármacos es un problema que continúa en cierto grado, aunque los datos de la investigación resultan concluyentes. Como los problemas psíquicos no llegan a resolverse por completo, las dudas reaparecen periódicamente. Debido a la creciente eficacia de los psicofármacos, en estos momentos asistimos a una sobremedicalización de la vida. A nivel de investigación, evaluar la evidencia científica relativa a la eficacia de la psicoterapia y la farmacoterapia es un asunto complejo. El método empleado que más se utiliza es en base a la búsqueda en la literatura, en base de datos como PubMed, PsycInfo, Conrack o Central. Se pretende identificar metaanálisis y revisiones sistemáticas que comparen la psicoterapia, farmacoterapia o ambas. La heterogeneidad de los estudios, el riesgo de sesgos, la variabilidad en las definiciones de la remisión y la recaída y la falta de seguimiento prolongado en muchos ensayos son limitaciones recurrentes. Una revisión crítica lo sintetiza señalando que aunque los efectos son comparables, la evidencia a largo plazo es más favorable a la psicoterapia, pero esto se debe interpretar con cautela. Las principales conclusiones en sentido genérico serían, por parte de la investigación, que si bien la psicoterapia parece ofrecer mejores resultados en el muy largo plazo, es decir, cuando los tratamientos son muy prolongados, a corto plazo los psicofármacos podrían incluso tener mayores ventajas que la psicoterapia. Lo que está claro es que la mejor opción no es si fármacos o psicoterapia, sino la combinación, la utilización conjunta de fármacos más psicoterapia. Los principales metaanálisis en los que nos hemos basado para revisar la situación de la investigación a este respecto son algunos trabajos de Kuiper realizados en el 2009 y en el 2021, un metaanálisis de Johnson del 2016 y luego algunos artículos publicados en revistas de impacto. Por lo tanto, las conclusiones de la investigación consisten en que la revisión de la evidencia sugiere que para la depresión en adultos y trastornos de ansiedad, la psicoterapia y la farmacoterapia poseen una eficacia inicial comparable. Aunque no existe un ganador universal, sin embargo, la psicoterapia presenta ventajas en la durabilidad del efecto y en la menor recaída. La combinación de ambas modalidades proporciona un beneficio adicional que justifica su uso. Teniendo ya en cuenta la faceta más puramente clínica, sin embargo, los escollos son enormes, porque valorar la eficacia de los fármacos implica abordar determinados retos. Por una parte, la valoración de un fármaco tiene un componente importante a nivel subjetivo, porque en última instancia no podemos medir lo que hace la molécula en el organismo, ya que no disponemos de un marcador biológico. En segundo lugar, hay una gran variabilidad del efecto de un fármaco según el individuo concreto al que se le prescribe. Un tercer problema serio a la hora de valorar los psicofármacos consiste en que la mayor parte de los metaanálisis están gobernados y dominados por la industria farmacéutica. Obviamente, si ellos son quienes subvencionan los estudios, van a tener cierta predilección por maquillar las bondades de ciertas moléculas en detrimento de otras. Hay que tener en cuenta que los metaanálisis se realizan por revisores que pueden estar manipulados al elegir ciertos estudios en lugar de otros. Y por último, hay una cuestión que es determinante, que es la eficacia, pero también existen otras. Por ejemplo, hay que tener en cuenta los efectos secundarios y la seguridad.
Entonces, si valoramos la utilidad de un fármaco, la cuestión estriba en cómo valoramos cada uno de estos 3 ítems, entre otros muchos que se podrían utilizar para dar una puntuación global. Luego está la cuestión de cómo valorar las psicoterapias. Esta cuestión sigue siendo un verdadero quebradero de cabeza que está sin resolver. Si la subjetividad en la valoración de los psicofármacos era alta, el problema de la valoración de la eficacia de una psicoterapia es aún mayor si cabe. Para empezar, tenemos enormes dificultades para definir qué es una psicoterapia, porque existen muchos terapeutas y aunque todos utilicen la misma técnica, están haciendo cosas distintas. Además, cuando hablamos en comparaciones entre distintas psicoterapias, la cuantificación se vuelve ya inmanejable, porque hay psicoterapias que son más puramente interminables, como es el caso del psicoanálisis, mientras otras están más o menos preformadas en el número de sesiones. Por lo tanto, hay que establecer unos criterios para determinar qué hacemos y cuánto tiempo lo vamos a realizar. Este mero detalle desvirtúa el objeto de análisis porque un psicoanálisis que se realiza a lo largo de 3 años no tiene la misma eficacia que si se realiza en 6 meses. Respecto a la terapia conductual, también sabemos que este modelo se basa exclusivamente en principios de estímulo-respuesta a un nivel práctico, pero la realidad en la psicoterapia a nivel de la cotidianidad de los terapeutas es que inevitablemente entran en cuestiones emocionales y caracteriales que influyen en las acciones del sujeto en el día a día. Por lo tanto, en cierto modo, están utilizando técnicas propias del psicoanálisis bajo la cobertura de un análisis cognitivo-conductual. En consecuencia, elegir unos parámetros determinados para hacer un cálculo es una cuantificación de la psicoterapia que en sí, al final, se transforma en un problema de gran envergadura. Crear un metaanálisis a partir de ahí es francamente difícil. Pero dicho esto y aceptando que los metaanálisis sean válidos en el ámbito de la investigación, la comparativa entre psicofármacos y psicoterapia hay que particularizarla de forma pormenorizada. En primer lugar, parece evidente no solo a nivel de la investigación, sino también a nivel de la clínica, que ante determinados problemas el espectro de la depresión y la ansiedad y el insomnio de aparición rápida, obviamente lo más contundente son los fármacos. Esto se debe a que las psicoterapias son lentas, requieren mucho tiempo y las personas no se calman con facilidad en base a palabras. Esto es un hecho indiscutible y no quiere decir que no se deba hacer psicoterapia en los estadios iniciales de un problema emocional, pero tendremos un nivel de eficacia mucho mayor si añadimos psicofármacos. De modo que cuando lo que queremos es una solución a un problema que requiere una acción urgente, como sería una crisis de ansiedad, una alteración grande del estado de ánimo tras el fallecimiento de un familiar e incluso un problema de separación de pareja, los psicofármacos ganan la partida a corto plazo por goleada, porque el malestar es máximo los primeros 3 meses. Sin embargo, también parece evidente desde la investigación como en el empleo de psicofármacos cuando comparamos ambas terapias en periodos muy largos, por ejemplo, tratamientos más largos que un año, que en estas circunstancias la psicoterapia tiene más eficacia que los psicofármacos. Esto se debe a que genera cambios permanentes en el cerebro en base a nuevas fórmulas de afrontamiento de los problemas debido a la elaboración de la propia conflictiva o por sutiles y pequeños cambios en la autopercepción y posiblemente incluso en el carácter. Estas modificaciones son a la postre determinantes. Pero en contra de la creencia general, otros hechos importantes nos llevan a concluir que la psicoterapia no es para todo el mundo, sino que además es para muy pocas personas. Las mediciones de la eficacia de la psicoterapia son inexactas cuando se realizan fuera del marco de la investigación, porque existen unas tasas desproporcionadamente altas de abandono que se producen básicamente antes de las 5 primeras sesiones. La pregunta es, ¿por qué se produce esto? Pues hay varios motivos razonables y que son de fácil comprensión. En primer lugar, está el coste de una psicoterapia formal que es muy alto a medida que aumenta el número de sesiones, porque implican contratar un profesional a tiempo completo que esté pendiente exclusivamente del sujeto y que las conversaciones versen sobre temáticas exclusivamente centradas en los intereses del cliente. Por lo tanto, si el terapeuta no le cae bien al cliente, la psicoterapia se termina. Esto es lo que sucede en la mayoría de los casos, donde existen tasas de abandono precoces muy altas en las primeras sesiones. Por lo tanto, si el terapeuta no encaja con el individuo que solicita la atención, el tratamiento se corta. En esta secuencia resulta determinante el tema del dinero, porque mucha gente que encuentra un terapeuta excelente con el que le gustaría continuar,
no tiene dinero para poder completar la psicoterapia. Por lo tanto, la cuestión económica es determinante, ya que las psicoterapias no es que sean caras, son carísimas. Si calculamos, por ejemplo, el dinero que cuesta una terapia formal de tipo psicoanálisis durante un año con una sesión quincenal a un coste bajo de unos 80 euros por sesión, tenemos un coste promedio de casi 2.000 euros al año. Estamos hablando de una cantidad de dinero que la mayor parte de la gente no puede costear. Por último, hay otra variable que hace que las psicoterapias no sean valoradas acorde a lo que se realiza. En la práctica, la urgencia de la resolución de un problema por parte del cliente es un tema que no está cuantificado con exactitud, pero es determinante porque la mayoría de las personas somos impacientes cuando tenemos dolor psíquico. La urgencia desmedida por mejorar de forma inmediata es otro factor que frecuentemente trunca la psicoterapia. La demanda de la resolución de un problema en tiempos imposibles es no entender cómo funciona la mente humana. El cerebro es un órgano que se modifica lentamente y es necesario comprender que cuando uno visita a un terapeuta, éste le está tocando la herida psicológica y eso molesta mucho, por lo que hay muchos individuos que se marchan, se levantan de la psicoterapia y dejan el tratamiento. Incluso con el terapeuta ideal, con el mayor tacto posible que podamos elegir, obviamente si no hay paciencia no habrá mejoría. Por decir una cifra aproximada, el tiempo mínimo que tenemos que estar en psicoterapia, a priori podríamos decir de forma arbitraria que sería de 3 a 6 meses a una sesión semanal o quincenal. Esto es inviable y no lo soporta la mayoría de las personas. Y esto hablando de problemas situacionales como la muerte de un familiar, la pérdida de empleo, una separación, donde lo mínimo que se despacha son de 3 a 6 meses de tratamiento. Si hablamos de problemas caracteriales, la situación es peor porque nos vamos a los 2 o 3 años fácilmente. Todas estas cuestiones no son medidas por los metaanálisis de forma adecuada y este es el motivo porque al final se nos dice que los tratamientos farmacológicos podrían tener una eficacia similar a las psicoterapias. Yo creo que a modo de conclusión nos podemos quedar que de forma idónea la combinación perfecta sería la utilización de psicoterapia más psicofármacos. Segundo, que los psicofármacos son más efectivos en tiempos cortos y en situaciones muy agudas, mientras que las psicoterapias se tornan eficaces en tiempos muy largos con tratamientos prolongados superiores al año.